Bueno, el material que vamos a analizar hoy es realmente curioso. Sí, bastante. Imagina que metes en una licuadora los consejos de éxito de Napoleon Hill, el autor de Piense y hágase rico, con un mensaje de fe, casi místico, muy profundo. A primera vista no pegan ni con cola, ¿verdad? Para nada. Es como mezclar aceite y agua. Por un lado tienes el pragmatismo, la estrategia casi empresarial de Hill, y por el otro algo que se basa en la confianza, en la entrega a un poder superior. La pregunta del millón es ¿cómo se puede fusionar eso? Esa es la clave. Estamos supuestamente en 2026, un año que el texto describe como un mar de incertidumbre. Totalmente. Y esta extraña combinación se presenta como una especie de manual de fortaleza interior. Tengo mucha curiosidad por ver cómo el texto logra que estas dos cosas funcionen juntas sin contradecirse. Claro, la misión es desentrañar si ser fuerte y valiente es una estrategia viable hoy en día, combinando mente y espíritu. Y sobre todo, si es algo más que un simple lema motivacional. Ver si de verdad ofrece un camino para no solo aguantar el chaparrón, sino para salir fortalecido de él. Perfecto, pues vamos a desempacar esto. El punto de partida es un conflicto que seguro que a todos nos suena. La batalla interna entre el miedo y la fe. Ajá. El análisis arranca describiendo cómo nos bombardean a diario con noticias negativas, casi como si estuvieran diseñadas para mantenernos en un estado de pánico constante. Y lo interesante es cómo se aborda. No se plantea como una lucha emocional que simplemente hay que ganar. No, sino como una decisión estratégica. Y aquí entra la primera pieza de Napoleon Hill, la afirmación de que lo único sobre lo que tenemos control absoluto y total es nuestro propio pensamiento. Entiendo que esa es una idea central en la obra de Hill, pero para mucha gente la idea de tener control absoluto y total sobre sus pensamientos suena casi imposible en la práctica. Totalmente. ¿El texto ofrece alguna clave para que esto no se quede en una simple frase bonita? Totalmente. Y esa es, digamos, la genialidad de la fusión. Reconoce que controlar los pensamientos solo con fuerza de voluntad es agotador y a menudo ineficaz. Claro, por eso introduce la contraparte espiritual. La promesa divina de nunca te dejaré ni te abandonaré. La estrategia no es luchar contra los pensamientos de miedo en solitario, sino transmutarlos. Sí, se propone inundar la mente con esta promesa externa, de modo que el miedo no encuentre espacio para crecer. O sea, no se trata de negar el miedo, sino de gestionarlo activamente, reforzando nuestros pensamientos con una convicción que viene de fuera. Se busca crear una mentalidad invencible. Ok, eso tiene más sentido. No es solo un esfuerzo personal, sino apoyarse en algo más grande. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque no se queda en la teoría. No, para nada. Se empiezan a trazar líneas directas entre los pilares de Hill y ciertos principios espirituales. Es una fusión muy deliberada, casi arquitectónica. Toma, por ejemplo, el primer pilar de Hill, la fe aplicada. Ok, para Hill es la visualización y la creencia en el logro de tus metas antes de que existan. Es el motor de arranque. Una fe en uno mismo y en sus planes, básicamente. Ignorando las limitaciones que ves a tu alrededor. O sea, actuar a pesar de. A pesar de todo. Es más, redefine tu valor. Dice que tu valía no reside en tu cuenta bancaria o tu estatus, sino en este respaldo divino que es inmutable. Así que la fe aplicada se convierte en el coraje para dar el siguiente paso, aunque la lógica y las circunstancias te griten que te quedes quieto. Vale, la fe te da el empujón para empezar. Pero seamos sinceros, la motivación inicial no dura para siempre. ¿Qué pasa cuando te topas con el primer muro? Claro, la mayoría de la gente se rinde. Supongo que ahí es donde entra la persistencia, otro de los grandes temas de Hill, precisamente. Y de nuevo, se le da una nueva dimensión. La persistencia desde la óptica de Hill es pura determinación y disciplina. Pero desde esta fusión se enmarca en la idea de que Dios no da cargas que sus hijos no puedan soportar. Ah, eso lo cambia todo. Claro, esta perspectiva lo cambia todo. La crisis deja de ser una catástrofe sin sentido y se convierte en lo que el texto llama un gimnasio para entrenar el carácter. Me encanta esa metáfora. Cada obstáculo, cada fracaso, es una repetición que te hace más fuerte para las bendiciones gigantescas que supuestamente están por venir. La persistencia ya no es una lucha solitaria y amarga. Sino un proceso. Exacto, un proceso de fortalecimiento con un propósito trascendente. Ok, me gusta esa metáfora del gimnasio. Le quita el dramatismo al fracaso.
Y luego está el famoso concepto de la mente maestra, el mastermind de Hill. Siempre lo he entendido como una alianza estratégica entre personas para lograr un objetivo. Esa es la definición clásica, la sinergia de dos o más mentes trabajando en perfecta armonía. Pero aquí se propone algo radicalmente distinto. A ver. Y mucho más personal. La invitación es a formar una mente maestra con lo divino. Espera, una mente maestra con Dios. ¿Cómo funciona eso? ¿Es como una oración, una meditación o algo más? Es más que una oración en el sentido de pedir algo. Se describe como una verdadera sociedad. Una sociedad. Sí, invitas a la sabiduría divina a ser tu socio principal en la toma de decisiones. El efecto práctico, según el análisis, es la disolución del miedo, porque el miedo, en gran parte, viene del peso aplastante de la responsabilidad. La sensación de que todo depende de mí. Justo. Al formar esta alianza, compartes esa carga con un socio infinitamente sabio y poderoso. La valentía, entonces, no es algo que tienes que fabricar. Surge de forma natural. Exacto. Surge de forma natural de esa colaboración. Dejas de sentirte solo ante el peligro. Entendido. Es un cambio de paradigma total. Pasamos de la filosofía a la práctica. Si esta es la mentalidad, ¿cómo se construye? Supongo que se proponen herramientas concretas. No podemos quedarnos solo en conceptos. Por supuesto. El análisis es muy pragmático en este punto. Ofrece un kit de herramientas mentales y espirituales. Ok. La primera es una versión modificada de la autosugestión positiva de Hill. Él sugería escribir y leer tus metas en voz alta para programar tu subconsciente. Las famosas afirmaciones. Exacto. Pero aquí el enfoque es espiritual. Se sugiere tomar frases y promesas espirituales como «El Señor es mi pastor, nada me faltará», y repetirlas con convicción, especialmente en momentos de duda. Claro, el objetivo es el mismo que el de Hill, reprogramar el subconsciente. Pero el contenido busca anclar la mente en una frecuencia de victoria que no dependa de las circunstancias. De hecho, se describe esto como una medida de protección para el activo más valioso en 2026, la salud mental. Tiene toda la lógica. En un mundo tan cambiante, anclarse en algo que se percibe como inmutable da estabilidad. ¿Qué más hay en ese kit de herramientas? Un propósito definido. Esto es puro Hill, pero de nuevo con un matiz. Es vital para no perderse en el ruido de las redes sociales, la comparación constante. Sí. Y las miles de opiniones ajenas. El anclaje espiritual aquí es la idea de que a cada persona se le ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Dominio propio? Ese dominio propio es la clave. Exige la disciplina de saber quién eres y a dónde vas, liberándote de la necesidad de aprobación de un sistema que mañana puede cambiar las reglas del juego. Ok, la idea de pedirle al creador ideas creativas es potente, pero a la vez puede sonar un poco pasiva. ¿Cómo distingue el texto entre esperar una iluminación divina y el trabajo duro de innovar que promovía Hill? Gran pregunta. No lo plantea como algo pasivo para nada, sino como una colaboración activa. La imaginación creativa se presenta como una facultad divina, una conexión directa con la fuente de todas las ideas. Ok. La parte activa es doble. Primero, tienes que pedir esas ideas, formular la pregunta correcta al socio de tu mente maestra. Y segundo, y esto es crucial, tienes que tener la valentía de implementar esas ideas, aunque parezcan una locura. Aunque al principio parezcan una locura para los demás, la creatividad no es solo el chispazo, sino el coraje de llevarlo a cabo. Espera, lo que mencionas del entusiasmo, ¿es en serio que la palabra viene del griego enteos, tener a Dios dentro? Aquí sí. Eso le da un giro de 180 grados al concepto. Ya no es solo estar de buen humor, es algo mucho más profundo. Es un detalle que lo cambia todo. Por eso se argumenta que el entusiasmo no debería ser una consecuencia de que las cosas vayan bien en el mercado o de recibir buenas noticias. Claro. Debería ser una fuerza constante que emana de esta fuente interna. No es un estado de ánimo que fluctúa, es un estado del ser. Es la energía que te mantiene en movimiento incluso cuando todo parece ir en contra. Eso es muy potente. Ahora, la pregunta inevitable. ¿Cómo se ve todo esto en el mundo real?
Una cosa es tener una fortaleza interior y otra muy distinta es que eso se traduzca en acciones y resultados concretos en el día a día. La premisa es que un cambio interno tan profundo transforma inevitablemente el comportamiento externo. El análisis detalla varios hábitos, por ejemplo, dar más de lo que se pide. La famosa milla extra de Hill. Esa misma. Pero no se ve solo como una estrategia para ascender en el trabajo. ¿Cómo se enfoca entonces? Se presenta como un reflejo del carácter de un Dios que hace todas las cosas bien. Es una cuestión de excelencia por principio. Ok. No se trata solo de quedarse hasta tarde en la oficina. Es la diferencia entre el barista que simplemente te sirve el café y el que recuerda tu nombre y te pregunta cómo va tu día. Ese pequeño extra. Ese pequeño extra, esa excelencia, es lo que genera conexiones reales y atrae favor, tanto divino como humano. Entiendo. Y también se habla de tener una personalidad agradable. Esto puede sonar un poco superficial, ¿no? Podría, pero el enfoque es más profundo. No se trata de ser falsamente simpático. Claro. La idea es que la seguridad interna que proviene de la fe te permite ser genuinamente amable y empático sin sentir que estás perdiendo algo o que se están aprovechando de ti. En un entorno de crisis, donde todo mundo está a la defensiva, la empatía se convierte en una ventaja competitiva brutal. Claro. Porque te permite conectar con las necesidades reales de los demás, nace de la fortaleza, no de la debilidad. Y en una era de desinformación y pánico colectivo, el pensamiento preciso debe ser fundamental. Crucial, se subraya la necesidad de separar los hechos de las opiniones, los datos del ruido, y se conecta de nuevo con el dominio propio. Ajá. Es la capacidad de mantener la calma y analizar la realidad con claridad cuando todos a tu alrededor están reaccionando de forma visceral. Es no dejarse llevar por el miedo colectivo. Sino tomar decisiones basadas en un análisis sereno. Exactamente. Y de lo mental a lo material. ¿También se toca la administración de recursos? Sí, para anclarlo todo en la realidad, el hábito de ahorrar, de invertir, de gestionar el dinero con prudencia, se describe no solo como una buena práctica financiera, sino como algo más. Sí, como una muestra de sabiduría y responsabilidad. Es una forma de honrar lo que se tiene y de construir para el futuro. La valentía, en este contexto, es la disciplina para resistir el gasto impulsivo y tomar decisiones financieras con visión a largo plazo, confiando en que el futuro será próspero. Y para cerrar el círculo, todo esto no es un camino en solitario. Se habla de cooperación armoniosa. Exacto. Es el antídoto contra el egoísmo del sálvese quien pueda que suele surgir en las crisis. Totalmente. La idea de que mejores son dos que uno se aplica a la comunidad, a la familia, a los equipos. La fortaleza colectiva se multiplica cuando las personas se unen con un propósito común, ayudándose mutuamente. En lugar de competir. En lugar de competir por recursos que se perciben como escasos, se coopera para crear nueva abundancia juntos. Si unimos todas las piezas, el mensaje final es que la crisis no es tanto un final como un gran filtro, un punto de inflexión que separa a la gente. Esa es la conclusión. Se recuerda que los estudios de Hill demostraron que las mayores fortunas y legados de la historia no se construyeron en tiempos de calma. No. Sino justo después de periodos de caos absoluto. El factor diferencial de quienes lo lograron fue casi siempre una fe inquebrantable en algo superior que los mantuvo en pie cuando todo se derrumbaba. Así que la crisis actual se presenta como una oportunidad. Si estás preparado. Exactamente. Se describe como una redistribución masiva de oportunidades para quienes han hecho el trabajo interno, para quienes están mental y espiritualmente listos para actuar con esta mentalidad. Claro. Cursos con los que empiezas, sino por este respaldo incondicional que impulsa todas estas acciones. Es una invitación a ver el caos no como una amenaza, sino como una oportunidad. Como el campo de juego donde se está forjando el futuro. La verdad es que es un marco fascinante. Una cosa es leer a Napoleon Hill como una serie de técnicas de autoayuda, y otra muy distinta es verlo integrado con una fe profunda que le da un porqué, un propósito mayor a todo ese esfuerzo. Totalmente. La propuesta es clara. Para navegar la locura de 2026, la clave no es solo tener fe, sino una fe que te mueva a la acción estratégica, a la persistencia y a la creatividad. No es fe pasiva, es fe activa. Es un modelo que busca integrar el hacer con el ser, la estrategia con la confianza, la acción con la entrega. Para cerrar, hay una frase en el material que dice: el fracaso es solo un desvío temporal
que nos prepara para un éxito mucho más grande. Esto me deja pensando en una pregunta. Si de verdad aceptamos esta idea de que la crisis es un gimnasio y una redistribución de oportunidades, valdría la pena plantearse qué fracaso reciente en nuestra vida, personal o profesional, podría ser en realidad el entrenamiento disfrazado para nuestra mayor victoria futura.